Italia, siglo IV a.C. La joven y agresiva República Romana, a fin de reafirmar su posición de potencia regional, comienza a anexionarse las ciudades-estado que circundan el territorio entonces conocido como Latium, el Lacio. Ganar batallas es tan solo un aspecto de la estrategia romana. Roma concede mucha más importancia a la fase subsiguiente, la construcción de calzadas, el estudio topográfico y la parcelación agraria, cuyo fin es optimizar la productividad de las tierras y la asimilación, es decir, romanización de los pueblos sometidos. Acompáñennos en nuestra expedición arqueológica a lo largo de la cual hilvanaremos los distintos hallazgos arqueológicos a fin de revivir las ciudades y semblanzas de las gentes que poblaron el Lacio hace más de 2000 años. Secretos de la arqueología. Antiguas ciudades fronterizas. Entre los siglos IV y III antes de nuestra era, diversos grupos étnicos de distinto grado de desarrollo cultural habitaban toda la península itálica. Entre los pueblos asentados en la Italia central se contaban los samnitas, que ocupaban los actuales Abruzos y Molise. Los etruscos en la parte septentrional, los umbros alrededor de Roma, y hernios y volscos en el sur del Lacio. Para todas estas civilizaciones, los romanos no eran sino advenedizos. Deseaban conservar su identidad nacional, de modo que se mostraron beligerantes cuando Roma inició su expansión. Los romanos comprendieron que para defender la riqueza que iban acumulando, así como su libertad, no tenían más remedio que asegurar sus fronteras, atacando y sojuzgando a los pobladores autóctonos. En previsión de eventuales incursiones enemigas, las ciudades se fortificaron con sólidas murallas. Una de las poblaciones célebres por su antigua cerca era Feretinum, la actual Ferentino, habitada por los hernios. Buena parte de los muros erigidos por esta arcaica civilización resurgen hoy en el casco medieval de la ciudad. Aunque por su aspecto se diría que fueron levantados para durar eternamente, no bastaron para detener a los romanos. En cuanto Roma conquistaba una ciudad, confiscaba las tierras de labranza y las repoblaba con ciudadanos romanos para su explotación. Estos colonos constituían el escudo humano que iba conformando la nueva frontera de los dominios romanos. ¿Cómo se llevaba a cabo la partición y distribución de los campos? Aún en tiempos tan pretéritos, ya había agrimensores encargados de topografiar las tierras, decidir el uso que recibirían y asignarlas a sus nuevos propietarios. He aquí un clásico agrimensor de la época. El instrumento que emplea se denomina groma o ferramentum y consiste en una cruz horizontal de la que cuelgan unas cuerdas lastradas con pesos que les permiten efectuar sus cálculos. Sirviéndose del groma, podía trazar sobre el suelo las líneas rectas y perpendiculares que después se dividirían en centurias, es decir, divisiones de 100 plomadas, resultando así unas parcelas cuadrangulares de más de 600 metros de lado. El topógrafo alineaba 2 de los cordones del groma con respecto al horizonte. Tras escoger el punto de referencia idóneo, basándose en la configuración y orientación del terreno, trazaba el eje principal de norte a sur, el cardo, sobre el que se articularía la nueva división agrícola, que podía destinarse a la construcción de edificios o bien exclusivamente a la labranza. A continuación delineaba el decumanus, que constituía el eje secundario del asentamiento, orientado de este a oeste y perpendicular al cardo. Todas las parcelas se dividían conforme a esta organización ortogonal. En cuanto finalizaba el trabajo de los agrimensores, los colonos tomaban posesión de las tierras. En los cimientos de la catedral de esta antiquísima ciudad se produjo un hallazgo excepcional. Basándose en el estudio de estos muros, los arqueólogos concluyeron que el podium o podio del templo de Júpiter se alzaba en este lugar.
Posteriormente, la iglesia se erigió sobre sus ruinas. Se llevó a cabo una admirable superposición que dejó intacta, al menos su trazado urbanístico, la gran acrópolis de la ciudad llamada Alatri, que ha mantenido su carácter religioso durante milenios. La Acrópolis estaba defendida por una firme muralla compuesta en algunos puntos por hasta 14 hileras de bloques de piedra. El recinto murado contaba con 2 accesos. Esta puerta, la principal, y un portillo secundario llamado Porta Postérula. Aunque la entrada frontal es amplia y hermosa, la postérula presenta una curiosa imagen esculpida. 3 falos convergentes. ¿Qué secreto subyace en tan desvergonzada representación? En tiempos de la Roma pagana no era escandalosa para nadie, ya que en realidad se trataba del símbolo de la fertilidad y el bienestar. Analizando este tipo de imágenes, la arqueología ha descubierto que los romanos la consideraban amuletos contra maleficios y malos presagios. Utilizar este portillo te garantizaba un futuro brillante, próspero y envidiable. Y una de las formas de labrarse tal porvenir podía ser dedicarse a un lucrativo negocio de la época, la trata de esclavos. En las innúmeras batallas que Roma libraba para ampliar sus territorios, se capturaban millares de prisioneros que eran reducidos a la esclavitud. Si así lo deseabas, en estas regiones periféricas podías adquirir los esclavos más robustos a mitad de precio que en Roma. En la población de Segni, en el Lacio, los arqueólogos repararon en unos enigmáticos orificios en las jambas de la Puerta Sarracena, una de las más espectacularmente monumentales que nos legaron los volscos, con su arquitrabe compuesto por 2 bloques monolíticos de 3 metros de longitud. Tras el estudio de la posición de las oquedades, se concluyó que se trataba de los restos de un antiguo sistema de cerramiento realizado en madera. A raíz de la invasión romana, en el siglo V antes de nuestra era, los accesos a la ciudad se reforzaron en previsión de posibles ataques. Posiblemente la Puerta Sarracena deba su nombre a los despiadados piratas que solían efectuar incursiones de saqueo durante la Edad Media. La puerta se abría en la cerca, de casi 5 kilómetros de longitud, que ceñía y protegía a la población. Sin embargo, posiblemente fue la vía de entrada que usaron los romanos al conquistar la ciudad. Otra puerta interesante puede contemplarse en Arpino, en el sur del Lacio. Luce una elegante silueta ojival y se abre formando cierto ángulo con respecto al trazado del muro. Los arqueólogos se preguntaban por qué se había abierto de este modo y no hacia el frente. ¿Por razones estéticas, prácticas o militares? Podemos averiguar el porqué observando la principal vía de acceso a la ciudad, que sube hacia la puerta y después corre paralela a la muralla. Puesto que los soldados sostenían su escudo con la mano izquierda y empuñaban el arma con la derecha para irrumpir por la puerta en el transcurso de un asedio, los atacantes se veían obligados a exponer un costado desprotegido. Pero a la astucia arquitectónica de los volscos, el pueblo que edificó esta puerta, la ciudad no fue rival para el pujante ejército romano. Partiendo de Roma hacia el sur, se encuentra la famosa Vía Latina, la cual, como la Vía Appia, fue, por así decirlo, una de las grandes superautopistas de la Roma antigua y unía Roma con la estratégicamente situada Capua, no lejos de la actual Nápoles. El Senado de la floreciente República comprendió que si enlazaba estos asentamientos aislados de un modo eficaz, su sistema defensivo ganaría en solidez. De modo que trazaron un sistema viario avanzadísimo para su tiempo. Miles de trabajadores se encargaban de mantener las calzadas limpias y transitables.
Las vías contaban con un sistema de drenaje entre el empedrado y el arcén, de modo que los peones sustituían las piedras inferiores cuando se desgastaban o disgregaban, poniendo en peligro la integridad del firme. Al igual que en nuestros días, a ambos lados de la calzada se habilitaban aceras para los peatones. Jalonando las vías había incluso peanas que se empleaban para subir al caballo, ya que en aquellos tiempos aún no se conocía el estribo. Como reza el viejo adagio, todos los caminos conducen a Roma. Mas al otro extremo de estas vías se encontraban las ciudades que la República buscaba anexionarse. Y muchas veces se resistían. Así que se erigían unas increíbles murallas como las de Amelia, en la Umbría. Como promedio, sus bloques miden más de 1 metro de altura por 2 de longitud y otros tantos de profundidad, y alcanzaban un peso de hasta 20 toneladas. ¿Cómo lograban desplazar y superponer tan colosales monolitos? Hace siglos se creía que la cerca había sido levantada por los propios cíclopes, unos gigantes de un solo ojo relacionados con Zeus. Por ese motivo, durante mucho tiempo se los conoció por el nombre de muros ciclópeos. Finalmente, los estudiosos descubrieron que los bloques pétreos se extraían en la cima de una colina cercana. Se arrastraban hasta su pie, se desbastaban y se apilaban con suma destreza. Los umbros, el pueblo que erigió estas murallas, eran unas gentes opulentas que no lograron resistir la agresión romana y sucumbieron a su ataque en el siglo III a.C. Amén de su célebre muralla, los umbros construyeron la Vía Amerina. Aquí, bajo la plaza del ayuntamiento de Amelia, se encuentra uno de los mayores y mejor conservados sistemas hidráulicos de la antigüedad. El agua de lluvia se recogía y embalsaba en estos aljibes, construidos a fin de contener una inmensa cantidad de agua, sabiendo que la ciudad podía necesitar una reserva especial, sobre todo en caso de sitio. El complejo hidráulico consta de 10 cisternas subterráneas de cubierta abovedada. Aún tras el dominio romano, la ciudad conoció grandes momentos de esplendor, como demuestran los numerosos artefactos que se conservan en el Museo Arqueológico de Amelia. En los frisos del museo se narran las muchas batallas que los soldados del ejército republicano hubieron de librar para lograr la expansión de Roma. Más que nada, luchaban a cambio de terrenos. La tierra era su botín de guerra. Normalmente los campos tenían un gran valor monetario y los combatientes los compraban o vendían, dependiendo del lote que les hubiese tocado en suerte. A menudo, los grandes descubrimientos arqueológicos son fruto de la investigación, la diligencia y un poco de suerte. Excavando en la región meridional del Lacio, los arqueólogos encontraron una ocasión para congratularse. Aquello que estaban desenterrando era sin duda un importante asentamiento romano. Corría 1978, y el área en que aparecían los hallazgos cubría la asombrosa superficie de 90 hectáreas. Las sucesivas campañas arqueológicas, así como el estudio de los materiales recuperados, corroboraron que habían dado con los restos de la gran ciudad de Fregellae, que mediado el período republicano era la tercera gran ciudad de la Italia central, tras la propia Roma y Capua. Monedas, vasos y piezas cerámicas, todo ello confirma la pretérita gloria de la urbe. Sin embargo, además de exhumar millares de objetos y fragmentos, los arqueólogos deben acometer la abrumadora tarea de recomponer los hallazgos como si de un gigantesco rompecabezas se tratase, para descubrir qué casa con qué.
Si todo encaja, como es el caso de este friso, hay motivos para alegrarse. Cuando los objetos cotidianos como las piezas de cerámica arquitectónica están restaurados, estudiados y catalogados, ya están listos para exponerse en el museo. Uno de los mejores descubrimientos de Fregelai son las ruinas del templo de Esculapio, dios de la medicina. Se trataba del monumento más prominente de la ciudad y exhibía una amplia variedad de elementos decorativos. En el transcurso de las excavaciones aparecieron numerosos exvotos, es decir, estatuillas ofrendadas a las divinidades a fin de obtener algún beneficio o dar gracias por la curación de alguna dolencia. Estas elaboradas máscaras teatrales, que posiblemente se empleaban para decorar las domus, nos dan una idea de la prosperidad de la urbe. ¿Qué fisonomía tenía la típica vivienda romana del período republicano? He aquí los restos de una de las mansiones más amplias y hermosas de Fregelai, que presenta diversas etapas constructivas desde finales del siglo IV hasta el siglo II antes de Jesucristo. Y este es el aspecto que debía de ofrecer por aquel entonces. Si usted fuera un recadero o un repartidor, no se le permitiría pasar de la primera dependencia, donde sus esfuerzos se verían recompensados con dinero o una espórtula, es decir, una cesta de pan y golosinas. Tan solo los invitados de Alcurnia podían acceder más allá, a la sala donde se encontraba el impluvium, un pilón ornamentado situado en mitad de un zaguán de techo abierto para permitir la entrada de aire y luz. La domus necesitaba ventilación, ya que las únicas estancias con ventanas eran las que daban a la calle. En realidad, se trataba de viviendas adosadas. El impluvium recogía el agua de lluvia vertida por el tejado. Cuando se llenaba a rebosar, el agua caía en una cisterna inferior en la que se almacenaba para los diversos usos domésticos. La abertura del tejado se llamaba compluvium y servía para recoger agua de lluvia. Cuando comenzaba a llover, los canalones conducían el agua a las cabezas de león, por cuyas fauces manaba a borbotones sobre el impluvium. El efecto resultante era vistoso y decorativo, aunque solo surtía su efecto en días lluviosos. No obstante, no dejaba de ser un método eficaz para recoger la preciada agua. Una de las salas más concurridas de la domus era el triclinium, donde los invitados a los banquetes se reclinaban cómodamente en estos largos y amplios divanes y comían hasta hartarse. A los antiguos se les privaban los festines, y en sus mesas se servía todo tipo de manjares. La preparación de los platos y las bebidas se llevaba a cabo como hoy en la cocina. Un espacio vital para la vida cotidiana de la mansión. Las viandas se servían calientes empleando unos braseros metálicos llenos de brasas que se mantenían vivas gracias a un conducto de ventilación ante el que se meneaba un abanico. En la parte trasera de la vivienda se abría un jardín rodeado, como en época imperial, de una galería porticada o peristilo. Durante el Imperio, entre el año 31 antes de nuestra era y el 476 después de Jesucristo, la domus romana experimentó una transformación en cuanto a su tamaño y ornamentación. Se tornó más suntuosa y comenzó a adornarse con figuras y motivos más sofisticados que la sencilla decoración geométrica del período republicano. Mas fue la tierra conquistada hectárea a hectárea por todo el Lacio lo que brindó a la República Romana el trampolín preciso para convertirse en el gran imperio romano. Amén de productos agrícolas, los nuevos territorios sometidos y repoblados abastecían a Roma de materias primas económicas,
con las que pudo construir sus magníficos templos y otros monumentos, los símbolos de su poder. Los soldados de las ciudades ocupadas se integraban en la siempre expansiva máquina militar romana. La política romana de la época: atacar para no ser atacada, expansionarse para no ser aplastada, y quizá lo más importante, romanizar a los pueblos sojuzgados. Roma otorgaba la ciudadanía a las tribus y ciudades que juraban fidelidad a la República. Andando el tiempo, el imperio acabó englobando pueblos desde Grecia hasta España, desde Egipto hasta Inglaterra, fusionándolos en un solo pueblo, el romano. Aunque aún faltaban algunos siglos para alcanzar el período de 200 años de paz y prosperidad, conocido como Pax Romana, ya desde sus primeros tiempos, Roma comenzó a dar cohesión a su imperio, incorporando con acierto a sus enemigos dominados a una sola familia. La misión del guerrero consistía en conquistar y controlar, pero eso no suponía más que la mitad de la batalla. La verdadera victoria de Roma fue el desarrollo de una cultura que constituye los fundamentos de la moderna civilización occidental.